La cifra de negocios prevista para el ejercicio ya en curso es de 136.500.000 euros. Es 26,5 millones inferior al real del año anterior, y en relación con esta cifra de 136,5 millones, debemos de advertir que se ha calculado estimando ingresos derivados del Europa League hasta la ronda 16 o hasta los octavos de final. Si el Sevilla llegase más lejos en esa competición, tendría ingresos adicionales. De los ingresos estimados, ya se han alcanzado, ya se han devengado todos menos 5 millones. En el supuesto de que el Sevilla avanzase más allá de octavos de final, devengaría ingresos adicionales, y lo máximo, en el supuesto de ganar el título, serían 20 millones adicionales, con lo cual nos aproximaríamos bastante a la cifra de negocio del año anterior. Los beneficios por traspaso se estiman en 60 millones de euros, veremos que en casi su totalidad ya se han realizado. Otros ingresos por 4.400.000 euros, hay una ayuda al Sevilla Atlético por haber descendido, los clubes que pierden categoría dentro de la Liga Profesional tienen una ayuda al año siguiente, y por la participación de algunos jugadores del Sevilla en el Mundial también se ha recibido una cantidad compensatoria. Todo esto nos lleva a estimar para el ejercicio en curso unos ingresos de 200.900.000 euros. O sea, seguiremos dentro de los clubes que superan esa barrera de 200 millones de euros. Y si, como ya he advertido antes, llegamos más lejos de la ronda 16 en la UEFA Europa League, pues nos distanciaremos de esa barrera, la superaremos más holgadamente y nos aproximaremos a los ingresos reales del ejercicio 2017-2018. La plantilla para este ejercicio se estima que tendrá un coste de 135.800.000 euros. Hemos de advertir que en ese coste este año no está el Sevilla Atlético, porque ya no es equipo inscribible en la Liga de Fútbol Profesional. Por consiguiente, la comparación con el año anterior, con los 140 millones del año anterior, como luego veremos, lleva a que el coste del primer equipo del Sevilla en esta temporada será mayor a pesar de la caída estimada de ingresos. Los gastos de explotación ascenderán a 35.500.000 euros. El personal no deportivo será 18 millones de euros. Aquí el comentario es el sentido inverso al que he hecho antes en relación con el coste de plantilla. El Sevilla Atlético, que en el pasado estaba dentro del coste de la plantilla inscribible, ahora está en esta otra rúbrica. Por esta razón se produce el incremento entre el real del ejercicio 2017-2018 de 15 millones de euros a los 18 millones de euros que se presupuestan para el ejercicio actual. Los financieros seguirán siendo positivos y las necesidades de provisiones irán decreciendo. Por tanto, estas otras partidas tendrán una incidencia en los resultados limitada, que estimamos en 500.000 euros. En suma, nuestros gastos operativos ascenderán a 54 millones de euros, 3,5% más que el año anterior, y esto nos llevará a unos resultados antes de impuestos de 11.100.000 euros. No hemos calculado el impuesto, tampoco tiene mayor interés en este ejercicio, y sí podemos concluir que un año más prevemos que el Sevilla volverá a liquidar el ejercicio 2018-2019 en beneficio. Los abonados han supuesto ingresos por 13 millones de euros. De televisión se estiman 81,7 millones de euros y el marketing 16,4 millones de euros. Lo ya he comentado en relación con la Champions y la Europa League. Y además insistir en que sin contar con la Champions, si ustedes ven, lo presupuestado para 2019 más o menos coincide con el real de 2017. O sea que sin Europa League, y aun cuando en 2017 estamos en Champions, sin Champions, y aun cuando en 2017 estamos en Champions, nuestro nivel de ingreso ha seguido creciendo de manera que ya sin necesidad de la Champions mantenemos el nivel de ingreso que teníamos en 2017 jugando Champions. Lo ya he dicho en cuanto a las posibilidades mayores de ingreso en la Europa League, hasta un máximo de 20 millones de euros. Y finalmente que la televisión, como consecuencia de la reducción de los ingresos previstos de competiciones, vuelva a ser algo más del 50%. Nuestra dependencia respecto a la televisión es mayor. En todo caso, tomemos referencia de otros clubes. Para mí es alarmante que hay clubes en primera división en los que la televisión supone más del 90%, incluso el 95% de su presupuesto de ingresos completos. Evidentemente, si en algún momento se tambalea esta fuente de financiación, los clubes pues lo van a notar dramáticamente. No es nuestro caso. Y además insistiría en que todos estos ingresos los estimo predecibles.
salvo la desviación por mejores logros o porque nos quedásemos más atrás en la Europa League, no es de prever otras desviaciones importantes respecto a esta cifra de ingresos. Por tanto, tenemos una garantía en cuanto a la generación de ingresos del ejercicio, por consiguiente en cuanto a la generación de resultados y de beneficios. La otra fuente de financiación que siempre analizamos, que son los beneficios por traspaso, ha evolucionado como ahí se muestra. Seguimos en ese nivel de los 60 millones de euros de los 2 años anteriores, de los que 58 millones de euros ya están realizados. Esos 58 millones de euros han derivado de las siguientes operaciones. Ampliamos este año la información de cada operación, indicando en primer lugar el precio del transfer del jugador, el resultado que ha generado, los variables que en su caso se podrán generar en el futuro e incluso la participación en una plusvalía posterior que en algunos casos sí se pacta. El traspaso, la operación de mayor cuantía ha sido el pago de la cláusula de rescisión del contrato del inglés por 35,9 millones de euros, que ha generado un resultado de 28,6. En la diferencia, aparte del fichaje pendiente de amortizar, está la participación del equipo de procedencia de este jugador. En Swansea se ha transferido por 26 millones de euros, generando un resultado de 19,1. También aquí el Stoke City, el equipo de procedencia, tenía una participación y se han acordado variables adicionales que pueden alcanzar hasta 4 millones de euros. Correa se ha transferido por 15 millones de euros, generando un resultado de 3 millones 200. En este caso, su fichaje había sido costoso y estaba todavía en gran medida pendiente de absorber. También hay gastos de solidaridad de pagos a los clubes donde se formó el jugador y también hay intervención de agentes. Además de los 15 millones ya facturados, se podrían devengar por objetivos, por logros por rendimiento del propio jugador, por logros del club de destino, 3 millones de euros adicionales y además, en el supuesto de una transferencia posterior de este jugador con plusvalía, o sea, a mayor importe de esos 15 millones que ahora se transfiere, el Sevilla participaría en un 15% de esa revalorización. Pizarro se ha transferido por 8,4 millones de euros, el beneficio generado es de 1,9. David Soria se ha transferido por 2.750.000 euros, con unos que todo ha sido beneficio, un jugador formado en la cantera, por consiguiente no había coste pendiente de amortizar ni participación de otros equipos, con unos variables adicionales de hasta 1,9 millones de euros y la plusvalía, y la participación en un fichaje posterior es del 15%, pero en este caso no sobre la plusvalía, sino sobre el total importe de la operación. Es una cláusula en este sentido más favorable. Y además, en el caso de este jugador, el Sevilla tiene una opción de recomprarlo a futuro. Carrascal, jugador del Sevilla Atlético que estuvo la temporada pasada cedido en el Karpaty ucraniano, ha sido transferido en el pasado mercado de verano por 2 millones de euros, generando un beneficio de 1,2. Ondoa, portero que estuvo también en el Sevilla Atlético, ha sido transferido por 700.000 euros, con un resultado negativo de 600.000 euros y unos variables adicionales de 100.000 y la participación en la reversión de este jugador del 20%. Y finalmente se han devengado ya, se han realizado unos variables de 2 millones de euros que corresponden a la transferencia que se han devengado como consecuencia de la transferencia del Atlético de Madrid al Valencia de Gameiro. Con esta partida adicional, el importe que totalmente se ha percibido por Gameiro es de 33.250.000 euros. Sumando todas estas cantidades, como se ve, llegamos a un total de 92,7 millones de euros del precio de transferencia y del beneficio de 58 millones de euros al que antes aludía y que supone pues, casi la totalidad de los ingresos estimados por traspaso para el ejercicio en curso. Si hemos transferido jugadores, necesariamente para configurar la plantilla ha habido que fichar otros jugadores nuevos. Y como veremos, la inversión del Sevilla en esta temporada ha vuelto a ser auténticamente importante. Promes ha costado 20 millones de euros, con unos posibles variables de hasta 800.000 euros. Amadou, el coste de Amadou ha sido de 14 millones de euros y 350.000 euros de la solidaridad que es compartida entre el club de procedencia y el Sevilla Fútbol Club. Perdón. Ñañón ha costado 13,5 millones de euros y unos variables adicionales hasta 1,5 millones.
además de que se le reconocería una participación al club de procedencia del 15% en la posible plusvalía, la hipotética plusvalía que generase un traspaso posterior de este jugador. Aleix Vidal ha costado 8,5 millones de euros más 800.000 euros de agentes. Hay posibilidad de tener que asumir un variable adicional por 2 millones de euros y el club de procedencia, el Fútbol Club Barcelona en este caso, participaría en un 10% en la revalorización en una hipotética operación posterior. Roque Mesa ha costado 6 millones de euros, variables de 1 y 15% de participación en la plusvalía por el Swansea, que es el club de procedencia. Sergi Gómez, 5,4 millones de euros de precio de transferencia, 1 millón de variable y 10% de plusvalía. En el caso de Buckley, la operación se ha formalizado de una manera no habitual. Se le ha reconocido un precio inicial de 2 millones de euros y devengará a su club de procedencia, en este caso el Basilea, cantidad adicional en función del rendimiento del jugador, del número de partidos que juegue, hasta un total de 4 millones adicionales, 4,1 millones adicionales. En definitiva, si se devengase toda esa cantidad, el coste de Buckley sería de 6,1 millones de euros, a los que en su caso habría que sumar 500.000 euros más de otros objetivos que se han establecido. En total, la inversión del Sevilla hasta esta fecha es de 70,6 millones de euros y adicionalmente se han obtenido 2 sesiones importantes. Andrés Silva, cuyo coste de cesión es de 4 millones de euros y el Sevilla dispone de una opción de compra de 39, y Gonalons, que no ha tenido ningún coste de cesión, por supuesto, igual que Andrés Silva, la retribución del jugador la asume el Sevilla Fútbol Club. Como consecuencia de todas estas operaciones, se han efectuado 9 incorporaciones y contamos al jugador que procedente del filial ha subido el primer equipo, Juan Soriano. La plantilla del Sevilla ha incorporado a 10 nuevos jugadores respecto al año anterior. El tercer año que hablamos de estas cantidades importantes, superior a 70 millones de euros, yo creo que el Sevilla puede ser calificado muy justificadamente como un club inversor. Tras estas operaciones, el coste de la plantilla inscribible, ya lo vimos antes, sería en el ejercicio 18-19 de 135,8 millones de euros. Decía que aparentemente inferior al año anterior, pero debemos ser conscientes que en ese año anterior estaba incluido el Sevilla Atlético. Como ven ustedes, en la temporada 17-18, en esas 2 temporadas, el Sevilla Atlético emitaba en segunda, se incluía su coste dentro de la rúbrica de coste de plantilla inscribible. Si deducimos esos importes, vemos que el coste de la primera plantilla de Sevilla, a pesar de la caída de ingresos, ha aumentado la temporada en curso. Lo estimamos en 135,8 millones de euros, siendo el real del año anterior 132,9. Aún así, el Sevilla no ha agotado todo su límite presupuestario. Como ven, ustedes conocen ya, el sistema de control económico de la Liga determina lo máximo que un club puede gastar en la configuración de su plantilla. Se leen noticias con frecuencia en verano, ¿no?, de muchos clubes que han agotado ese límite y que necesitan traspasar a algún jugador antes de poder fichar y otras noticias de esa índole. En nuestro caso, aún así, no hemos agotado ese límite e incluso podríamos llegar hasta ampliarlo, porque ese límite deriva de un presupuesto inicial donde los ingresos contemplados eran inferiores a los que podemos justificar hoy. Seguimos estando entre los 5 primeros equipos de la Liga Profesional por coste de plantilla. Me decantaría más porque somos la 4ª plantilla en lugar de la 5ª, en todo caso estamos ahí. Y en estos cálculos no se ha considerado el coste adicional que pudiese tener el mercado de invierno. Bueno, hay un nuevo consejo que saldrá de la reunión de hoy, evidentemente será el que tenga que decidir sobre qué acciones adopta en relación con la plantilla. Evidentemente no vamos a decirle hoy cuál debería ser, o por lo menos no seré yo quien le diga lo que tendría que hacer, pero evidentemente las 3 premisas que no deberá de poder ignorar será la solvencia y la situación económica de Sevilla, la circunstancia de la plantilla, con jugadores muy destacados y quizás con otras posiciones más débiles y algunas dificultades para sustituir a esos buenos jugadores, y también la circunstancia de las competiciones. A veces yo creo que los niveles de riesgo que se pueden asumir dependen de las potencialidades de logro que se tengan, y ciertamente en unas competiciones tan abiertas como las que están este año, a lo mejor esa potencialidad es mayor y podría evaluarse el asumir riesgos mayores en inversiones, en costes, de lo que en otras circunstancias distintas se consideraría oportuno efectuar. Concluyo sobre los presupuestos. Se nos reducen los ingresos por estar en Europa League
en lugar de la Champions. Esa estimación de ingresos por la Europa League es prudente. Se cuentan también con beneficios por traspaso de 60 millones, en su mayor parte ya realizados. Los ingresos totales del Sevilla esta temporada volverán a superar los 200 millones de euros. Se ha vuelto a hacer otra importante inversión en fichaje. El coste de la plantilla del primer equipo, aislando el Sevilla Atlético, es superior al coste del Sevilla la temporada anterior. Volvemos a tener una plantilla muy competitiva para la Liga Española, la cuarta o quinta plantilla en coste. Volverán a generar beneficios las cuentas del Sevilla y seguimos aplicando el criterio, la estrategia de dirección que esta entidad tiene desde hace años, que es aspirar a resultados deportivos con equilibrio económico.